Ok, ahora vamos con historia. En historia igual está muy sencillo. Terminamos de ver lo que fue la Primera Guerra Mundial. Y ahora vamos a ver que entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial hubo un periodo de paz entre comillas. Pero hubo varios acontecimientos, como lo fue la Guerra Civil Española y también la crisis de 1929, una crisis que se dio en la bolsa de Nueva York y que afectó a que muchos países entraran en una crisis económica, en una recesión, ¿va? Entonces, de ahí vamos a tener que hacer las siguientes actividades para poder llegar a terminar con esta secuencia. Para la primera sesión es los fascismos. Vamos a ver que se desarrollaron, aparte de lo que es las ideas nacionalistas, se desarrollaron como consecuencia estos fascismos, que eran unas ideologías para poder mover a lo que fue el pueblo de algunos países y poder llegar a consolidar ciertos partidos que tenían la idea de ser opresores y de poder llegar a tener el poder y extender nuevamente territorios como pasó en la Primera Guerra Mundial. Y aquí van a aparecer dos personajes, uno que se llama Benito Mussolini y otro que se llama Adolfo Hitler. ¿Va? Para eso vamos a escuchar la explicación de la página 118 y tienes que ir respondiendo las preguntas con lo que se va comentando. Y vas a tener que pasar la línea del tiempo del periodo a estudiar con los eventos y sus fechas. Vamos entonces con la página 118. Listo. Hago esto más chiquito para que se pueda ir viendo ahí todo. Va. ¿Cuáles son las preguntas que tenemos que responder? Estas. ¿Sale? ¿Quién es el personaje central y qué saben de él? Dice la imagen. Desfile nazi en Nuremberg, Alemania. Ya tenemos aquí una bandera de un partido nazi y el dirigente principal que fue Adolfo Hitler. ¿Va? ¿Quién es este personaje? Aquí está ya el nombre, Adolfo Hitler. ¿Qué sabemos de él? Él fue el dirigente de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, que fue un líder militar y en este caso llegó a dominar a la población alemana con su voz. Él era un muy buen orador, tenía voz de convencimiento, trataba en este caso de dar a entender que Alemania después de la Primera Guerra Mundial había sido humillada, y sí, había sido humillada porque no tenía por qué pagar en este caso todo lo que fue el destrozo de las diferentes naciones. Creo que cada quien se tenía que haber hecho cargo de sus tierras, pero quedó ese resentimiento. Y lo que hizo Adolfo Hitler fue plantar ese odio hacia los otros países, ¿sale? Y de ahí se segregó esa parte. Comenten qué símbolo pueden identificar, como ya comentamos, es el símbolo nazi, ¿sale? ¿A qué época de la historia se refiere esta imagen? Esta imagen es ya antes de la Primera Guerra Mundial, durante los años 1938-1939, cuando el partido nazi ganó las elecciones y se pudo llegar a nombrar a Adolfo Hitler como líder general de los ejércitos de Alemania. ¿Va? Entonces, para que vayan respondiendo las preguntas, y esta es la línea del tiempo que ustedes tienen que pasar. ¿Qué vamos a ver en esa parte? Vamos a ver desde 1922. Acuérdense que en 1918 termina la Primera Guerra Mundial y en 1922 Benito Mussolini marcha sobre Roma, que fue otro de los personajes que él instauró el fascismo en Italia. ¿Sale? Va. Ahí también ocurrió la Gran Depresión o la crisis económica, que fue de 1929 a 1933.
y hubo una guerra española de 1936 a 1939. La guerra española sirvió para que nuevamente los alemanes ahí probaran sus armas. Acuérdense que en la Primera Guerra Mundial ellos fueron los que avanzaron más tecnológicamente en las armas químicas, y aquí también Alemania probó sus armas nuevas que estaban creando. También se da la instauración de lo que es el nazismo en Alemania desde 1933. Y en este caso Alemania, mucho antes, luego de que terminó la Primera Guerra Mundial, se reclamó o se proclamó como la República de Weimar desde 1918 hasta 1936. Todo eso lo tenemos que pasar para que podamos llegar a ver esa parte y ver cómo, por ejemplo, en 1938 Austria se anexó también a Alemania, ¿va? Bueno, de ahí vamos a ver las siguientes actividades. Vamos a leer y subrayar los textos de las páginas 119 y 120. De ahí vamos a realizar una paráfrasis, es decir, ¿qué le entendiste? Vamos a leer y subrayar y vas a, de eso que tú ya subrayaste, escribir qué le entendiste de cada apartado en 5 renglones. Va a hablarte en este caso de cómo se formó cada una de las ideologías en los diferentes países. Por ejemplo, el fascismo en general, que es la idea de estos fascismos, que es el fascismo como movimiento político y en dónde surgió y hasta dónde se expandió, ¿sale? Esto sería lo ideal para que tú lo comprendieras y lo notaras ahí. Cómo se desarrolló el fascismo en Italia, con quién se fundó, en qué año, ¿sale? Y cómo se fue desarrollando, qué es lo que pasó en Italia, en Alemania, cómo fue esta parte del fascismo y que después se convirtió a otro tipo de ideología que se llamó nazismo, ¿sale? ¿Quién lo adoptó? ¿Quién fue el que quedó como líder general? ¿Cómo se fue dando? ¿Y en qué año? ¿Va? Esta sería la idea que ustedes podrían llegar a retomar para hacer su pequeña paráfrasis de 5 renglones por apartado. Después de esto, vamos a observar el video que se llama El nazismo, una ideología autoritaria. Y de ahí vamos a responder estas preguntas. ¿Qué pasó en Europa después de la Primera Guerra Mundial? ¿Qué es el fascismo y en dónde se desarrolló? ¿Quién fue el dirigente del partido fascista? Tiene que ver con lo que ustedes ya leyeron aquí, en el texto. ¿Cómo se le conocía al Partido Nacional Socialista Obrero y quién era su líder? Esto es ya en el caso del video, y este partido era de Alemania. ¿Qué puntos trató el libro Mi lucha? ¿Sale? Y cómo se autonombró Hitler y qué significa. Hitler es uno de los personajes más emblemáticos de la historia. Muchos pueden llegar a considerarlo como un genocida porque sí mató a muchas personas, pero hay que reconocer que Hitler era una persona muy inteligente, ¿sale? A pesar de sus condiciones físicas, él era muy chaparrito de verdad y tenía muchos defectos físicos, pero que con su porte, con su manera de hablar, callaba a todos y todos le temían, sin importar su estatura, ¿va? Vamos a ver cuál es este video, el nazismo, una ideología autoritaria, para que ustedes vean cuál es el que tienen que tomar en cuenta para responder. Aquí está. Eran veteranos de guerra. Ofreció a los conservadores condiciones económicas y al Tratado de Versalles. Sin embargo, desató la represión. Cobraba fuerza. Después de la guerra en Alemania se instaló la Estado. En reciprocidad, la iglesia... Acá, por ejemplo, en las partitas que van saliendo de morado, en esa parte del video, es de lo que va tratando el libro Mi lucha. Conoció al régimen fascista y a Aquí en estos pequeños apartados es donde va narrando esa parte. Bueno, de ahí nos vamos a la sesión número 2 que se llama Panorama del Periodo. Y vamos a leer y subrayar las páginas 121 a 123. Después vas a observar el video. Ya no lo tengo. Bueno, el video no lo vas a tener que observar. Solamente es con respecto... Le cambiamos acá. Con respecto a estas páginas.
Bueno, sí. Después responde este cuestionario. Con respecto a estas páginas, vas a tener que responder estas 6 preguntas, ¿sale? Te sugiero que primero veas cuáles son las preguntas y después vayas subrayando, ¿va? Subraya de mejor manera cuál es la respuesta de esas. Por ejemplo, la número 1. Después de la Primera Guerra Mundial, ¿qué país fue considerada la primera potencia económica? ¿Sale? Número 2. ¿Cuál fue la causa para que se diera la crisis en 1929? ¿Qué hizo el presidente Roosevelt en Estados Unidos para que saliera de la crisis? Para que Estados Unidos saliera de la crisis, ¿qué hizo Roosevelt? ¿Qué propuso? De hecho, aquí en este caso, el plan se le llamó New Deal, el nuevo trato o el nuevo contrato, y le ayudó a que Estados Unidos recuperara su hegemonía, su poder. 4. ¿Qué territorio invadió Italia con intenciones expansionistas a causa de la ideología fascista de Benito Mussolini? 5. Realiza un resumen de 7 renglones sobre la Guerra Civil Española. Y 6. ¿Qué países había invadido Alemania al final del periodo? O sea, al final de 1939-1938. Porque también ya empezó a invadir países Alemania. Y aquí está, ¿sale? De estas páginas, desde donde dice los fabulosos 20, ahí viene una de las respuestas, la primera respuesta, ahí viene en ese primer párrafo. Aquí en la crisis de los 29, ahí viene la respuesta para la segunda pregunta. Aquí viene qué fue lo que hizo Roosevelt, por eso se llama la salida de la crisis. Léanlo para que ustedes sepan qué es lo que hizo Roosevelt. En este caso, acá viene a qué país invadió Italia. Y aquí está lo de la Guerra Civil Española, que lo tienen que resumir en 7 renglones. Y por último, ¿a qué países invadió Italia? ¿A qué país invadió Francia? Y listo. Con eso terminaría nuestro video para historia. Son actividades muy sencillas. Traten de hacerlas correctamente. Para eso tienen que ver este video de pe a pa, o sea, por completo. Y después, para que no tengan ninguna duda, vayan haciendo las actividades poco a poco, ¿sale? Pausen el video, regrésenlo, si es que no lo entendieron, vuelvan a verlo, ¿va? Y si tienen alguna duda, mándenme sus preguntas, ¿sale? Y hasta aquí termina nuestro video.